¿Qué tal, compañeras y compañeros? En esta ocasión les voy a presentar una práctica en lenguaje ensamblador utilizando el software de MPLAB. Este software es propio de Microchip y nos sirve para programar dispositivos de la familia PIC. Ahora yo estoy utilizando la versión 5.40, que es la más reciente. Si ya han utilizado antes este software, se van a dar cuenta que hay algunas diferencias en la sintaxis del lenguaje ensamblador. Esto se debe a que a partir de esta versión surgieron algunos cambios para precisamente el ensamblador. Y si se van aquí a la página de Microchip, pueden descargar la guía de migración en donde están todos los cambios que hicieron. Pero bueno, empecemos creando un nuevo proyecto. Vamos aquí en File, New Project, Standalone Project. Siguiente. Aquí tenemos que elegir el dispositivo con el que vamos a trabajar. Nosotros tenemos el PIC 16F628A. Aquí elegimos simulador. El simulador nos va a ayudar a realizar pruebas sin tener conectado el micro. Le vamos a dar el siguiente. Ahora, nosotros no tenemos un programador dedicado como el Pickit. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar otras herramientas para poder programar nuestro dispositivo. Entonces aquí lo dejamos así. Y aquí en compilador elegimos PIC-AS para ensamblador. Cuando nosotros instalamos el compilador XC8, automáticamente se añade este de PIC-AS. Aquí elegimos un nombre. También podemos cambiar la ruta donde queremos que se almacenen los datos y le damos en finalizar. Listo, una vez que ya tenemos nuestro proyecto creado, vamos a ver una serie de carpetas. Más adelante vamos a estar trabajando con estas, vamos a agregar librerías, headers, linkers. Sin embargo, ahorita solamente nos vamos a concentrar en esta, Source Files. Aquí tenemos que crear nuestro archivo main, es el archivo principal de nuestro proyecto. Entonces vamos a darle clic derecho, nuevo, otro. En esta ventana podemos encontrar otras carpetas en donde hay un montón de plantillas para estos lenguajes. Entonces nosotros podemos ir aquí y vamos a elegir esta, que es una plantilla vacía. Siguiente, podemos cambiar el nombre si queremos. Y finish. Y listo, ya podemos empezar a escribir un poco de código. Antes de comenzar vamos a explicar 4 secciones básicas que debe contener nuestro programa. Entonces vamos a empezar con las librerías, después los fusibles, después el vector de reset y el main. Vamos a comenzar entonces explicando qué librería tenemos que agregar. Bueno, anteriormente teníamos que incluir la librería propia del micro con el que estuviéramos trabajando, pero ahora tenemos que agregar solo esta librería. Aquí se encuentran todos los datos del compilador XC8 y es muy importante que la tengamos en el programa. Vamos a pasar con los fusibles. ¿Qué son los fusibles? Que también se les conoce como bits de configuración. Bueno, pues estos bits están ligados a un registro interno del micro que nos sirve para darle una configuración inicial a nuestro micro. Ahora, si nosotros vamos al datasheet, aquí en el datasheet vamos a buscar configuration bits. Y es este. Este es el registro en el que están ligados esos fusibles. Y se les dice fusible porque se tienen que programar desde un inicio, antes de nuestro programa principal. ¿Y qué es eso? Bueno, pues son 8 funciones que tiene el micro y que nosotros podemos implementar en nuestro proyecto. Tenemos el CP, CPD, LVP, Boren, MSLR, PWRTE, WDT y FBCC. Bueno, de estas 8, nosotros solo vamos a utilizar 3. Si ustedes más adelante quieren, pueden empezar a moverle ahí y ver qué hace cada una de esas funciones. Sin embargo, estas 3 son muy básicas y son las que casi siempre se necesitan. La primera es esta, Master Clear Enable.
Esta hace que en nuestro micro el pin número 5 lo usemos como reset, y de es donde podemos conectar nuestro circuito de reset. Entonces, con este habilitamos esa función. También vamos a utilizar el Power Up Timer Enable Bit. Lo que hace es que el micro va a quedar reseteado, o sea, no va a estar funcionando a menos de que el voltaje de alimentación tenga un nivel aceptable. Entonces eso es como de protección. También vamos a utilizar este otro, los bits de selección del oscilador. Vemos que tenemos 3 bits, por lo que tenemos 7 diferentes modos de programar el oscilador. Ahora, para esta práctica vamos a utilizar 2 de ellos: el oscilador externo, XT Oscillator, el cual vamos a armar con 2 capacitores y un cristal de cuarzo de 4 MHz. Y también vamos a utilizar el oscilador interno. El oscilador interno también es de 4 MHz y vamos a ver cómo se simplifica bastante el circuito utilizando los módulos internos del micro. ¿Y cómo configuramos entonces este registro? Bueno, pues el programa de MPLAB, si vamos aquí en Production, Set Configuration Bits, vemos que tenemos esa misma información del datasheet. Ahora aquí idealmente sería cambiar estos valores dando clic, pero vemos que no está habilitada para esta versión, esta función. Entonces lo tenemos que hacer a manita, y para hacerlo a manita tenemos entonces que poner config, el nombre del registro. Después tenemos que ir configurando cada uno de estos campos, o sea, cada uno de los módulos, los 8 los tenemos que configurar. Ahora, este no lo utilizamos, este tampoco, tampoco y tampoco. Los vamos a escribir, pero los vamos a dejar apagados con su valor en off. Otra manera de sacar esta información que también me gusta utilizar es, vamos aquí, tenemos que ir a la carpeta donde instalamos el programa. Microchip. O vamos aquí a Docs. Y aquí tenemos información y guías para utilizar el compilador C y también el ensamblador. Aquí está la guía de migración que les comentábamos al inicio. Si vamos aquí a Pick Chip Info, se va a abrir esta ventana. Aquí nosotros buscamos el 16F628 o con el que estemos trabajando. Se abre esta otra ventanita y aquí está toda la información acerca de ese registro config. Ok, entonces aquí vemos, por ejemplo, para el oscilador, cuál es la palabra que tenemos que colocar para seleccionar esa función. Ahora, nosotros vamos a empezar con el oscilador externo. Este es el oscilador externo, XT. Por lo tanto, aquí, después de config, vamos a poner el nombre, dijimos, config FOSC, igual a qué valor, a XT. Y listo, ya configuramos el primero. Vamos a pasarnos al siguiente, config WDTE, el watchdog ya dijimos no lo necesitamos, config MCLRE, este es el master clear, ese sí lo necesitamos, le dejamos en on, config PWRTE, este también lo necesitamos. Los siguientes ya no los vamos a utilizar, pero los vamos a dejar declarados así, apagados. Config LVP. Y listo, ya tenemos configurados los 8 módulos o funciones que incluye el micro y que se tienen que configurar al inicio de la programación de nuestro programa. Aquí en el datasheet podemos encontrar la función que hace cada uno si queremos ya meternos más de fondo. Pero bueno, les comentábamos en el inicio que los que sí se necesitan son estos 3. Estos los voy a poner por aquí para dejarlos al inicio. Son estos 3. El oscilador, el enable del reset y este de Power Up Timer Enable. Estos 3. Los demás los dejamos apagados. Ok, vamos a continuar con el vector de reset. Bueno, pues el vector de reset nos sirve para que cuando nosotros prendamos nuestro micro por primera vez, ya con un programa cargado,
nos aseguremos de que siempre empiece por la primera posición, porque no tenemos la certeza de que justamente empiece, pues ahora sí que por el inicio. Y esto entonces se soluciona utilizando este vector de reset. Así que cuando nosotros resetemos el micro, con este vector lo que hace es asegurarnos de que empiece en la primera posición. Y se compone de una directiva org. Esta lo que hace es poner en el contador el valor de un vector. Si nos vamos aquí al datasheet y buscamos Program Memory, aquí, esta es la organización del mapa de memoria del programa. El vector de reset es el 00. Entonces aquí esta es la dirección que tenemos que poner en la directiva org00. Y ya con eso nos aseguramos de que siempre empiece por la primera posición nuestro programa. Y el main nos sirve para decirle al micro dónde comienza el programa y dónde termina. Entonces tenemos que poner main y end. Y aquí en medio es donde pondremos todo nuestro código. Y listo. De esta manera ya tenemos una plantilla creada que podemos estar reutilizando para futuros proyectos. Ahora, algo que me gusta checar es que no tengamos ningún error de sintaxis, y para eso tenemos que utilizar este martillito. Compilamos y vemos que sí tenemos un error. Aquí en esta línea dice Unknown Configuration Setting WTS. Ok. El problema es que agregué una S de más, entonces se la borramos, volvemos a compilar y listo. Ahora sí, ya no tenemos ningún error. Ahora, ¿qué queremos realizar con esta práctica? Bueno, pues queremos hacer que nuestro micro prenda y apague un LED. Esto es como el hola mundo de los microcontroladores. Entonces, para poder realizar eso, primero tenemos que analizar cómo funciona el micro. Vamos a ver el datasheet. Aquí vamos a bajarle hasta donde están la configuración de pines. Y bueno, vamos viendo que esta parte de acá arriba, si vemos a partir de estos dos para arriba, todos comparten RA, ¿no? Por ejemplo, RA3, RA7, RA0, RA5, RA1. Y la parte de abajo tenemos RB0, RB6, RB2, RB4, RB7. Entonces vemos que hay como algo que se parece. Y eso se debe a que en el micro tenemos dos puertos, el puerto A y el puerto B. Todo el puerto A es responsable de la parte de arriba, y como vemos, cada uno de los pines tiene funciones diferentes. No solamente es esto de RA o esto de CMP, también tenemos algo aquí como AN0, y en la parte de abajo también tenemos, por ejemplo, T1 OSI, PGD, CK, RX. Los únicos dos pines que no podemos configurar es el 5 y el 14. El 14 es VDD, es el voltaje de alimentación, en este caso es a 5 volts, y el pin 5, VSS. VSS son 0 volts o tierra. Entonces, de los 18 pines que tenemos en el micro, solamente esos dos no podemos configurar, los demás son completamente programables. Si bajamos un poco más, aquí tenemos la descripción de todos los pines. Vamos a ver, aquí está. Aquí tenemos, por ejemplo, el pin 0 tiene dos funciones, la función bidireccional y el comparador analógico. El pin 1 también direccional, analógico. El pin 2 ya vemos que tiene otra función extra. Por ejemplo, tiene un timer o comparador, dice ahí. Ok, entonces aquí podemos observar que hay diferentes funciones para cada pin. Nuestra función será decirle al micro qué queremos hacer en cada uno de los pines, qué queremos activar, qué queremos desactivar, con qué queremos trabajar, etc. Entonces, para hacer eso, tenemos que trabajar con algo que se llama registros. Los registros los tenemos aquí abajo,
Están divididos en 4 bancos, el banco 0, banco 1, 2 y el banco 3. Cuando nosotros configuramos los valores de estos registros, entonces estaremos activando o desactivando funciones que tiene el micro. Y si vemos un registro más a fondo, aquí en la parte de abajo vamos a ver un ejemplo con este de aquí, el registro status. Bueno, pues este registro se compone de una dirección, que en este caso tenemos 4 diferentes. ¿Por qué? Porque pues como ya dijimos, tenemos 4 bancos y da la casualidad que el registro status está presente en los 4 bancos. Entonces, tenemos una dirección que identifica al micro y también un nombre. En este caso, su nombre es status. Y cada uno de los registros, la mayoría tiene 8 bits. 8 bits que podemos configurar, ya sea de dos maneras. Todo de jalón, de golpe, lo podemos cambiar su valor, cambiando cada uno de los bits. O también lo podemos hacer un bit exclusivamente, 1 a 1. Cada uno de estos, por ejemplo, IRP, RP1, RP0, T0, TO, PD, Z, DC y C, son funciones que a la hora de cambiarle su valor o es 1 o es 0, no hay de otra. Entonces vamos a ver que es muy sencillo cambiarle el valor. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a cambiar la función. Ahora, aquí también en la parte de acá arriba tenemos más información acerca de cada uno de los bits. Y vamos a ver qué es lo que hace. Por ejemplo R diagonal W-0. Bueno, pues resulta que la R, analizando la nomenclatura, dice que es un bit que podemos leer, pero también lo podemos escribir. Por ejemplo, R-1, solamente lo podemos leer y cuando lo leemos va a tener un 1. En este caso, los que tienen -X, vemos que no podemos conocer el valor. Bueno, el valor es desconocido. Y así va a ser con cada uno de los registros. Tenemos 8 bits configurables en los que cada uno podemos ya sea leer o escribir. Algunos solamente los vamos a poder leer, otros solamente los vamos a poder escribir. Y hay unos como este, por ejemplo, que no está implementado. Se lee como un 0. No está habilitado, entonces no tiene ninguna función en especial. Entonces eso es un registro. Un registro es una dirección que tiene 8 bits y que al modificarlos, al leerlos, pues estamos interactuando con los periféricos que tiene el micro. Entonces la programación de microcontroladores se basa en eso, en estar modificando todos estos registros y así interactuamos pues, con los periféricos que tiene. Ahora, nosotros, ¿qué queremos hacer con esta práctica? Pues ya dijimos que queremos prenderlo y apagarlo, un LED. Entonces, la función que debemos de seleccionar es la bidireccional. La bidireccional que tienen todos los puertos, desde RA0 hasta RA7, también los de RB, vemos que tienen funciones bidireccionales. Pues eso nos permite trabajar tanto con entradas y salidas. Si nosotros lo configuramos como entrada, nosotros le metemos una señal al micro, la leemos, la identificamos, vemos qué valor tiene y ya trabajamos con ella. En el caso de las salidas, pues nosotros hacemos que el micro nos genere ya sea un 1, un 0, un valor alto, un valor bajo, o sea, que el LED encienda y que el LED se apague. Entonces necesitamos configurar cada uno de esos pines, pues ya sea para la función que la queremos, en este caso la función bidireccional como salida. Vamos a bajar un poco más acá en el datasheet y nos vamos a encontrar con la información para configurar el puerto. Aquí dice que el PIC 16F en estas versiones 627A, 628A, 648A pues tiene dos puertos, el puerto A y el puerto B. Algunos de estos pines están multiplexados con funciones alternativas para los periféricos del dispositivo. En general, cuando un periférico está habilitado, ese pin puede no ser utilizado como un pin de propósito general de entrada y salida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues resulta que, como ya dijimos, cada uno de los pines contiene diferentes funciones. Entonces nuestro deber será encender las que necesitemos y desactivar aquellas que no estemos utilizando. ¿Por qué?
porque no puede ser que nosotros utilicemos en un mismo pin dos funciones diferentes. Solamente podemos utilizar una función en cada uno de los pines. Vamos explicando un poco acerca de los registros puerto A y tris A. Bueno, pues este de puerto A, ya dijimos, es el responsable de interactuar con el pin físico. En esencia es un latch de 8 bits en donde ya podemos tener información que proviene del exterior, o nosotros podemos cargar la información a ese y utilizarlo como salida. Ahora, toda la función de ese pin puede ser configurada o como entrada o como salida, y eso se realiza a través del registro tris A. Entonces, el registro tris A controla la función del puerto A. Si nosotros escribimos un 1 en este registro, entonces toda la función de ese pin se pone en un modo de alta impedancia. En este modo nosotros lo podemos utilizar como entrada. Entonces, si nosotros le ponemos un 1 en el registro tris A, el puerto A lo utilizamos como entrada. Si ahora nosotros le ponemos un 0 en ese registro tris A, entonces va a funcionar ese pin como salida. Entonces, a través de este registro nosotros controlamos la dirección del puerto A. Ahora, aquí en el ejemplo 5-1 tenemos la inicialización del puerto A. Voy a copiar estas líneas y les voy a pegar en nuestro código y las voy a ir explicando una a una. Listo, ya las tenemos aquí. Lo colocamos dentro de nuestro main y vamos a ir explicando una a una. Ya dijimos que en el lenguaje ensamblador tenemos instrucciones y cada una de esas instrucciones tiene sus propios operandos, que son los datos que necesita para realizar la instrucción. Comencemos hablando acerca de las instrucciones. Vamos a buscar aquí en el datasheet Instruction Set Summary. Y llegamos a esta parte. El Instruction Set Summary es un listado de todas las instrucciones que podemos utilizar en el micro. Para la familia de PIX16F, la lista contiene 35 instrucciones diferentes y cada una de estas instrucciones realiza una operación única. Ahora, esta lista está dividida en 3 secciones. Todas aquellas instrucciones orientadas a byte, las que están orientadas a bit y la que utilizan literales. Comencemos explicando las que están orientadas a bit. Bueno, pues resulta que si nosotros queremos modificar un registro, ya lo dijimos, podemos hacerlo una a una, modificando el valor de cada uno de los bits del registro. Es decir, tenemos 8 bits. Si nosotros quisiéramos cambiar este de aquí, lo podemos hacer con las instrucciones que están orientadas a bit. ¿Por qué? Porque estas instrucciones trabajan o con 1 o con 0. Por ejemplo, bitclearf, bcf, lo que hace es trabajar con un 0, pone un 0. Bitset lo que hace es poner un 1. Estas de aquí también trabajan con, esta trabaja con un 0, hace el test, por eso se llama bit test, analiza el valor de un bit y si es un 1, en este caso no hace nada, pero si es un 0, se salta. Aquí dice skip if clear, es decir, salto si es un 0. En esta es la contraria, va a hacer el salto si el bit que estamos analizando es un 1. Ok, entonces aquí tenemos diferentes instrucciones. Y entonces estas que están orientadas a bit nos permiten modificar el valor del registro un bit a la vez, si así lo queremos. Las que están orientadas a byte nos permiten modificar el valor de un registro en su totalidad. Entonces podemos cambiar el valor de estos 8 bits de golpe, si así lo queremos. Vamos a analizar el neumónico y los operandos. En este caso, para las que están orientadas a byte, tenemos dos operandos, F y D. Bueno, pues F es el registro, entonces podemos utilizar tanto la dirección que tiene como el nombre. Es mucho más sencillo estar trabajando con los nombres, así podemos identificar rápidamente qué registro es, ya que si utilizamos la dirección, bueno, pues es un poco más complicado, pero se puede hacer, se puede.
Entonces, F corresponde a el registro y D corresponde a el destino. Aquí hay dos cosas. El destino puede ser 0 o puede ser 1. Por default está en 1. Por lo tanto, la operación que realicemos se va a almacenar en el registro que estemos seleccionando. Es decir, si nosotros modificamos este registro, por default se va a modificar ese registro. Pero si nosotros la D la cambiamos por un 0, entonces el resultado se va a guardar en W. ¿Y qué es W? Pues W es nuestro acumulador. El acumulador nos va a servir para hacer diferentes operaciones. Es como un intermediario que permite que se hagan las instrucciones. Más adelantito vamos a verlo en acción. Sin embargo, quédense con esa idea. Ahora, las instrucciones que están orientadas a bit tienen dos operandos también. F, que corresponde a el registro, y B. Como ya dijimos que las que están orientadas a bit trabajan 1 a 1, tenemos que especificar con cuál de los 8 bits queremos trabajar. Entonces puede ser un número del 0 al 7. En el caso de las instrucciones que utilizan literales, aquí este operando K corresponde a un dato que puede ser de 8 bits. Y ahora sí, vamos a pasar entonces a analizar la primera instrucción, CLRF port A. Resulta que CLRF es una instrucción que está orientada a byte. Y si bajamos un poco, aquí vamos a ver cada una de las instrucciones de manera detallada qué función tiene. Aquí está CLRF, es clearF. Lo que hace es poner en un registro F el valor de 00. Entonces la instrucción lo que está diciendo es que el registro puerto A lo queremos con puros ceros. Esta instrucción, aunque no es vital, sí recomendamos agregarla, ya que acorde a esta tabla, el registro puerto A ya dijimos que es el que interactúa con los pines físicos. Vemos que en el valor de reset que tiene, tenemos los primeros 4 bits con 0, pero los últimos 4 no son conocidos, es un valor desconocido. Entonces de esta manera nosotros nos aseguramos que el puerto A tenga un valor 0, que es como un valor inicial. Entonces esta instrucción lo que hace es limpiar el puerto A. De aquí en adelante les recomendamos estar escribiendo comentarios en cada una de las líneas o en la mayoría, ya que eso nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de estar revisando el programa. Si nosotros revisamos estas instrucciones, pues la verdad es que no hacen mucha coherencia. Tenemos que tener ya un poquito más de experiencia trabajando con este tipo de lenguaje para poder interpretar qué es lo que está pasando. Sin embargo, si nosotros ponemos aquí comentarios, pues la verdad es que simplifica mucho la tarea y es bastante recomendable. El siguiente paso en nuestra inicialización del puerto corresponde a desactivar la función de comparador. Esta función está ligada a los pines RA0, RA1, RA2 y RA3. Aquí vemos que es en AN0, AN1, AN2 y AN3. Son las entradas de comparador analógico. Entonces, si queremos utilizar esos pines, debemos de desactivar esa función. ¿Cómo se desactiva? Bueno, pues se desactiva si nosotros modificamos el valor del registro CMCON y vamos a buscar este registro. Bueno, pues resulta que en el datasheet aparece CMCON como un registro de configuración de comparador. Entonces, checando los primeros 3 bits, son bits de configuración. Y si bajamos un poquito más, aquí tenemos estas imágenes donde dice los diferentes modos de operación del comparador. Más adelante quizá utilicemos este módulo, ya que pues es importante utilizar el comparador analógico. Por el momento entonces solo lo necesitamos apagado, por lo que necesitamos modificar los primeros 3 bits con un 7 en hexadecimal. Entonces lo que vamos a hacer es al registro COMCON vamos a ponerle un 7. Ahora, para poder hacer esto, ya dijimos, lo vamos a hacer a través de las instrucciones que están orientadas a byte. En este caso, son estas de acá. Y bueno, para poder modificar el valor de un registro de esa manera, de golpe, bueno, pues
consta de dos partes. El primer paso que debemos de realizar es cargar el valor deseado en el acumulador W. Una vez que ya tenemos almacenado ahí el valor, el siguiente paso será mover el valor del acumulador W a el registro F, que es el registro que nosotros queremos modificar. Entonces recuerden muy bien estos pasos, ya que para poder modificar el valor de un registro en su totalidad se tienen que hacer obligatoriamente estos dos pasos. Para el paso 1, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué instrucción podemos aplicar? Pues podemos utilizar esta MOVLW. Esta es una instrucción que utiliza literales y la vamos a buscar aquí abajo. Aquí la tenemos. Move literal to W. Lo que hace es cargar el valor de una constante en el acumulador W. En este caso ya dijimos que necesitamos el 7, por lo que entonces aquí escribimos MoveLW y un 7 en hexadecimal. La manera en trabajar con valores en hexadecimales es ya sea utilizando esta sintaxis o también puede ser esta otra, 07. Esta también nos identifica un número en hexadecimal. Nosotros vamos a trabajar con las de arriba, que es más corta. Entonces ya tenemos el primer paso. Cargamos el valor en el acumulador W. Después tenemos que moverlo. ¿A qué registro lo movemos y con qué instrucción? Para eso vamos a utilizar entonces esta instrucción que está orientada a byte, que nos permite trabajar ya con un registro, y va a ser esta de aquí, move W to F. Pues aquí de manera muy literal está lo que hace la instrucción y es de bastante ayuda esta tablita. Pero vamos a ver acá abajo la función que tiene, ya de manera más específica, y vemos que lo que hace es mover el valor del acumulador W en un registro F, tal cual. Entonces, ¿a qué registro queremos cargarle ese valor? Pues ya dijimos que lo necesitamos mover en este de aquí, CMCON. Entonces aquí le ponemos move FW CMCON y listo, ya terminamos. Entonces vamos a agregar aquí los comentarios, lo que hace esto. Entonces carga W con el valor 7 y después movemos o modificamos el registro comparador. Y así ya lo deshabilitamos. Es más, vamos a ponerle deshabilitamos el registro comparador. Ok. Ahora, una cosita que se nos pasó a explicar en un inicio, pero que es muy importante y que muchas veces nos equivocamos en eso, es ubicar dónde están los registros, porque ahorita los modificamos así, pero no sabemos si realmente lo estamos modificando. ¿Cómo lo corroboramos? Bueno, pues si regresamos entonces aquí a los bancos, pues ahora sí vamos a ver dónde está ubicado este registro con CMCON y este registro porta. Bueno, pues para nuestra suerte, si está en el banco 0, el banco 0 es el banco por default en el que estamos. Y aquí está, porta, el registro CMCON también aquí está. Entonces, bueno, pues ahí sí le atinamos. Pero para no estar atinándole y hacerlo a la segura, hay que revisar bien en qué banco estamos y si es necesidad movernos, pues nos tenemos que mover. El siguiente paso que corresponde a la inicialización es modificar la dirección de tris A. Como ya dijimos, tris A nos va a ayudar a seleccionar si es entrada o si es salida. Nosotros queremos que sea salida, entonces para que sea salida debemos de colocar un 0. Y aquí es donde entran en juego los bancos. ¿Por qué? Porque tris A está en el banco 1. ¿Cómo cambiamos de banco? Bueno, pues para eso tenemos este otro registro, el registro status, y los bits encargados de movernos son entonces el 6 y el 7. Vemos que 00 es el banco 0, 01 el banco 1 y así con los otros dos bancos. Y para poder movernos podemos hacerlo de dos maneras: modificando ambos bits o modificando solo uno, porque si nos damos cuenta solo necesitamos modificar el bit 5, que es el RP0. Entonces necesitamos de una instrucción que esté orientada a bit
para poder modificar ese valor. La instrucción que necesitamos es esta, la de bit set, porque lo queremos cambiar de 0 a 1. Ya vemos aquí, 0 a 1. Aquí dice entonces la instrucción que necesita de dos operandos, el registro y el bit que queremos modificar. Aquí tenemos dos maneras de hacerlo. Nosotros pusimos esta, BSF RP0. Si nos damos cuenta, RP0 corresponde directamente al bit que necesitamos. Pero también lo podemos hacer así. Le podemos poner status, lo vamos a poner como comentario. Status, coma, y el bit que queremos modificar, que en este caso sería el bit número 5. Entonces le ponemos status, 5, y entonces ambas maneras son aceptadas. Es más, vamos a compilarlo de esta manera. Ok, vemos que también tenemos otro error por ahí. Vamos a ver cuál es. Dice que hay un error de sintaxis. Y sí, cuando nosotros damos clic aquí en el error que tuvimos, nos marca esta línea. Y vemos que está mal la instrucción. No es FW, es WF. Compilamos de nuevo. Ya lo tenemos listo. Y nos interesaba esta línea que no nos marca el error. RP0 ya vemos está bien, pero si ponemos status, 5, también va a estar bien. Vemos que no hay ningún error. Entonces están ambas maneras de realizarlo. La que ustedes quieran utilizar va a funcionar. Y listo. Entonces de esta manera ya cambiamos de banco. Ahorita ya nos ubicamos entonces en el banco número 1. Y ya podemos empezar a trabajar con los registros que tiene pues dicho banco. El que nos interesa ahorita es este de tris A, con el que vamos a poder controlar la dirección que va a tener nuestro pin. Lo tenemos que modificar con un 0 para poder trabajarlo como salida. ¿Y cuál vamos a modificar? Bueno, en el ejemplo vemos que ellos modificaron desde el 0 hasta el 4 para trabajar con los 4 como si fueran entradas, y los demás, bueno, tienen otras modificaciones. En este caso el tris 5 siempre se lee como 1. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que tris 5 no es un pin bidireccional. Vamos a ver aquí en el bloque en el diagrama de bloques, el pin 5 vemos que solo es de entrada. Entonces por eso aquí dice que siempre se lee como 1. Entonces este pin, ¿para qué lo vamos a utilizar? Pues si vemos aquí otra función que tiene, mclr, y lo buscamos aquí abajo, pues resulta que es el master clear. Vemos que dice que cuando se configura como el master clear, este pin funciona como el reset del dispositivo. Entonces este pin lo vamos a utilizar para otra función que, si recordarán, a la hora de configurar los fusibles activamos el reset. Entonces activamos esa función que tiene el master clear. Entonces ese no lo vamos a utilizar como pin bidireccional. Además no se puede, porque si vemos aquí es solamente de entrada. ¿Con cuál vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con el pin número 2. El pin número 3 es el bit número 2, porque pues ya sabemos que todos estos trabajan desde el 0 hasta el 7, son 8 bits. Entonces el pin 3 corresponde al bit 2. Ahí recuerden, está un poco desplazado, pero poco a poquito le van a agarrar la onda. Está muy sencillo, solamente tienen que tener cuidado, atención al detalle. Pero entonces vamos a trabajar con el bit número 2, que es el pin 3, y ese es el que tenemos que configurar como salida. Para configurarlo como salida, entonces ya dijimos, le tenemos que cargar un 0, por lo tanto vamos a utilizar una instrucción que esté orientada a bit. En este caso es esta de BCF. BCF es la que pone en 0 un registro. Vamos a verla aquí abajo. Pone en 0 cualquier registro en una posición. Entonces aquí le ponemos el nombre del registro F, que va a ser el registro tris A. ¿Y qué bit? Bueno, pues vamos a utilizar el bit 2 de este registro. Similar al caso de arriba, aquí podemos utilizar otra nomenclatura que puede ser nada más tris A2, que corresponde directamente al bit número 2. Entonces lo podemos manejar así o también así, con una coma. Ahora sí que para el compilador le da lo mismo, le da igual. Ya es cuestión de nosotros como lo queramos.
¿Qué comentario le vamos a poner? Pues le vamos a poner que habilitamos el pin 3 del puerto A como salida. Muy bien. Y de esta manera ya tenemos configurado nuestro pin, el pin 3 como salida, y ya está listo para usarse. Sin embargo, hay que recordar que como nos encontramos trabajando en el banco 1, a la hora de que nosotros queramos editar el valor que tiene ese pin como tal, no lo vamos a poder realizar porque vamos a seguir en el banco 1. Tenemos que regresar al banco 0. Y para eso pues utilizamos otra vez la instrucción de, bueno, ahora va a ser la contraria, bit clear, ponemos en 0 el RP0. En este caso le voy a poner status para variarlo. Status bit 5. Y de esta manera regresamos al banco 0. Aquí no lo pusimos, pero lo vamos a poner. Cambiamos al banco 1. Y bueno, y con el bit clear regresamos al banco 0. Listo, entonces ya quedó configurado el pin número 3 del puerto como salida. Ahora, ¿qué necesitamos para prenderlo y apagarlo? Bueno, pues lo que necesitamos realizar es modificar este registro, port A, y ahora sí, vamos a modificar exclusivamente el bit con el que estemos trabajando, en este caso pues es el 2. Entonces lo que vamos a hacer primero es una prueba bien sencillita. Vamos a utilizar bitset F para modificar exclusivamente ese bit y le vamos a poner RA2. Ya sabemos entonces que también podemos utilizar esta otra nomenclatura. Entonces RA2 lo que va a hacer es que va a encender el LED. Compilamos para asegurarnos de que no tengamos errores. Y listo, cuando aparezca el build successful, ya estamos del otro lado. Como comentamos en un inicio, pues lamentablemente no tenemos ningún programador dedicado para microchip, como el Pickit. Entonces, pues vamos a tener que utilizar otra herramienta, que es la del programador de MiniPro, que trabaja con el TL886S, de ese hay varios modelos. Es un programador universal. Entonces vamos a abrir este programa, vamos a seleccionar pues nuestro dispositivo, el PIC16F628A. Seleccionamos y pues ya tenemos aquí toda la memoria lista. Ahora, una vez que ya tenemos nuestro código sin ningún error, vamos a darle aquí clic derecho y vamos a exportar el archivo hexadecimal. Este archivo hexadecimal contiene unos datos medio raros, ahorita lo vamos a ver. Lo exportamos, lo guardamos y cuando lo abrimos pues vemos esta información que la verdad pues, no tiene ningún sentido, pero pues es lo que interpreta el microcontrolador para poder funcionar. Ahora este es el que tenemos que cargar en nuestro programa de MiniPro. Entonces le damos aquí abrir, lo buscamos, es open, ok, y aquí tenemos ya otros numeritos más, que esto es lo que se va a cargar en el micro. Si nosotros le damos aquí, este es para poder realizar la simulación del programa, pero en este caso nosotros solamente vamos a Window, Debugging, Disassembly. Aquí en Program Memory y Code vemos que está el opcode, que corresponde a las instrucciones que va a estar realizando el micro, ya en un lenguaje que él puede interpretar. Y bueno, pues vemos que hace sentido, ¿no? Aquí 0185, 0185, 3007, 3007, 1505, 1505. Entonces, pues ahí ya hay algo que es acorde, ¿no? Que vemos que hay similitudes y pues que vamos por el buen camino. Ahora toca subir el programa, pero antes vamos a checar el diseño del circuito. Y aquí vamos a hacer un pequeño diagrama. Necesitamos nuestro microcontrolador. De este lado vamos a poner BSS, que BSS dijimos que va a tierra. BSS corresponde al pin
al pin número 5. Aquí vamos a poner a VDD. VDD es el pin número 14. Este va a 5 volts. También necesitamos nuestro LED conectado. Este lo vamos a poner por aquí en RA2. RA2 es el pin número 1. Entonces va el LED con su resistencia a tierra. También necesitamos conectar nuestro oscilador, y ya habíamos dicho que íbamos a utilizar el oscilador externo. Aquí en el datasheet tenemos la parte de configuración de oscilador, tenemos esta tabla en donde dice que para 4 MHz necesitamos capacitores entre 15 y 30 picofaradios, y este es el circuito que tenemos que realizar. Entonces, entre la 15 y la 16 tenemos que conectar nuestro Xtal de esta manera. Y también necesitamos nuestro circuito de reset. Necesitamos utilizar unas resistencias que se llaman resistencias de pull-up. Estas resistencias van conectadas a 5 volts. Y aquí ponemos nuestro botón y de aquí tomamos la señal de reset que necesitamos, que estaba conectada en el pin número 4. Y así, con este circuito, cuando nosotros presionamos este botón, la corriente pasa por acá y aquí tenemos entonces 0 volts. Cuando no está presionado, en este punto tendremos el voltaje de la fuente de alimentación, que en este caso son 5 volts. Y entonces vamos a pasar esto a la proto. Aquí voy a conectar esta cosa para alimentarlo, cuidando la polarización. Después voy a colocar el microcontrolador. Después vamos a conectar las alimentaciones. Entonces en el pin número 14 tenemos 5 volts, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En el pin número 5 tenemos 0 volts, 3, 4, 5, 0 volts. Después voy a conectar el LED. El LED va en el pin número 1, en el ánodo va ese pin y el cátodo va a tierra. Este ya tiene la resistencia que necesitamos. Después voy a colocar el oscilador. El oscilador entonces va en la 15 y en la 16. Conectamos el capacitor a tierra de la 15 y de la 16 también va a tierra. Después conectamos el cristal de cuarzo de 4 MHz entre esos dos pines. Ahí está. Y por último tenemos que conectar nuestro circuito de reset. Entonces de la 4 va la señal encargada de generar el reset. Ponemos nuestra resistencia a 5 volts. Y también tenemos que incluir un botón, y de uno de los pines del botón lo mandamos a tierra. Y listo, de esa manera ya tenemos el circuito de reset, el circuito oscilador y el LED que necesitamos, y las alimentaciones. El siguiente paso es programar el micro, por lo que tenemos que sacarlo y agarramos el programador, en este caso es el programador universal. Colocamos el microcontrolador de acuerdo al diagrama que tiene aquí, bajamos la palanca y aquí en el programa de MiniPro, ya con el archivo cargado, vamos a darle clic aquí en programar,
Esperamos a que termine el proceso. Si hubiera algún error de conexión o que el micro no sirva, que no se pueda cargar el programa, pues aquí nos avisa. Y parece que sí se pudo. Le damos en cancelar. Sacamos el microcontrolador y lo colocamos de vuelta en la proto. Ahora tenemos que alimentarlo y lo encendemos y vemos cómo encendió el LED. Al resetear, pues todo regresa a su valor inicial. Estoy manteniendo presionado el botón, lo suelto y vemos que está prendido el LED. Y pues de esa manera ya pudimos lograr encender nuestro LED. Pero eso no era lo que queríamos realizar, es una parte. Lo que queremos realizar es que prenda y apague el LED. Y para hacer eso podríamos agregar aquí una instrucción, la instrucción contraria de bitset, que es bitclear, RA2. Y con esto lo que logramos es que se apague el LED. Entonces le voy a poner LED apagado. Y ya, ahí prendió y aquí apagó. Sin embargo, hay un pequeño problema. Vamos a ver cuánto tiempo dura esta instrucción, porque todo está sincronizado a base de nuestro reloj. Entonces, vemos que aquí dice que le toma un ciclo. ¿Y cuánto es un ciclo? Si buscamos en el datasheet esta parte que contiene el ciclo en relación al reloj y la instrucción, bueno, pues aquí dice que una instrucción ciclo consiste de 4 ciclos de Q. Y Q es un pulso proveniente de nuestro reloj, de nuestro oscilador. Y aquí abajito dice que la instrucción fetch le toma un ciclo de instrucción y el decode y el execute le toma otro ciclo de instrucción. Y como todas las instrucciones, tenemos fetch y tenemos execute. Entonces esencialmente le está tomando 2 ciclos de reloj. Pero ¿por qué aquí dice que le está tomando solo uno? Bueno, pues resulta que en el diseño de computadoras con arquitecturas Harvard y RISC hay una técnica que se llama segmentación, o en inglés se llama pipeline, que viene de tubería. Y al aplicar esa técnica, pues lo que conseguimos es descomponer las instrucciones en varias etapas para poder realizarlas en paralelo. Y de esa manera aumentamos la eficiencia y logramos reducir cada instrucción, cada ciclo, a un solo ciclo. Entonces, en realidad, pues solo le está tomando un ciclo, que son 4 pulsos de nuestro reloj, de nuestro oscilador. Y vamos a sacar aquí la calculadora y vamos a hacer la división de 1 entre 4 millones, que 4 millones corresponde a la frecuencia de nuestro oscilador. Y esto lo vamos a multiplicar por 4, que son el número de pulsos que le toma en realizar una instrucción. Y vemos que tenemos 0.000001, que es un microsegundo. Entonces, el tiempo que tardó en ejecutarse esta instrucción es de 1 microsegundo. Hay algunas instrucciones como esta que ponen aquí, Goto, que esta le toma 2 ciclos de reloj. Pero aún así, pues no podemos lograr nosotros detectar ese microsegundo que le toma. Y entonces, para poder prenderlo y apagarlo y que nosotros lo logremos ver, necesitamos aumentar este tiempo pues bastante. Y la técnica que vamos a aplicar es un retardo mediante software. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues necesitamos crear entonces una rutina. Y aquí es donde vienen las rutinas. Una rutina se compone de un nombre y de esta línea, return. Esta línea nos va a poder sacar de la rutina. Una vez que entremos, tenemos que salir de aquí. Eso se consigue gracias a esta línea. Para este retardo vamos a necesitar 2 variables. Y vamos a definir aquí arriba nuestras variables. Estas se colocan después del vector de reset y entra el main. Entonces aquí van las variables. Y una variable lleva un nombre. Le voy a poner var1.
y var2, que son las que necesitamos, y las vamos a guardar en una dirección. Y para asignarle a esta variable una dirección, le tenemos que agregar la directiva eq. Con esto le podemos asignar una dirección de nuestra memoria. ¿Y qué dirección le tenemos que agregar? Bueno, pues resulta que en nuestro mapa de memoria, todos los registros que ya están definidos, como el de port A, status, tris-A, este que ya utilizamos, el semicon, todos estos registros se les conoce como registros de funciones especiales, SFRs, y dice que están localizados en las primeras 32 localidades de cada banco. También tenemos espacios en blanco que se llaman registros de propósito general y que están implementados como una memoria estática RAM en cada banco. ¿A partir de qué direcciones están? Bueno, pues aquí dice que por ejemplo, para el 628, en el banco 0 tenemos desde la dirección 20 hasta la 7F en el hexadecimal. En el banco 1 tenemos esta área de direcciones, esta otra en el banco 2 y en el banco 3. Ok, entonces vamos a bajar un poquito más. Y entonces aquí tenemos todos los SFRs, que son los Special Function Registers. Y aquí abajo tenemos nuestros registros de propósito general, que es donde podremos almacenar nuestras variables. Entonces la primera variable quedará en la dirección 20. Esto en hexadecimal. Y aquí también le agregamos eq y la siguiente dirección, que sería la 21. 0x21. Y de esta manera ya tenemos creadas dos variables que están asignadas a una dirección dentro de los registros de propósito general. ¿Y para qué vamos a usar estas dos variables? Pues un retardo de software consiste en mantener al micro ocupado haciendo una operación sencilla. Voy a escribir las líneas de código y ahorita lo explico. Este de aquí entonces será nuestro retardo por software. Y comenzamos agregando en el acumulador W el valor de 255. 255 corresponde al máximo que podemos almacenar en un registro de 8 bits. ¿Por qué? Porque 8 bits es el FF y FF en decimal es 255. Entonces guardamos esto en el acumulador W. Después lo vamos a mover a nuestra primera variable. Movemos W a variable 1 y aquí también movemos W a variable 2. Noten que estamos utilizando las mismas instrucciones que utilizamos cuando trabajamos con los SFRs, porque al final de cuentas estamos manipulando una dirección. Aquí en vez de poner variable 2 pudiéramos poner la dirección que le asignamos, en este caso el 21. Pero como les comentaba al inicio, es más fácil trabajar con etiquetas, con el nombre de la variable, que con direcciones. Ok, entonces ya tenemos 255, que es el máximo, almacenado en dos variables, en variable 1 y en variable 2. ¿Cómo vamos a mantener ocupado al micro? Bueno, pues lo vamos a mantener ocupado haciendo esa operación, decfsz. ¿Y eso qué es? Pues si la buscamos aquí en la tabla, vemos que es una instrucción que está orientada a byte y dice decremento f skip if 0. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a buscarla más abajo para ver más información. Y aquí la tenemos. Aquí lo que dice es que de un registro f le va a empezar a restar 1 y lo va a guardar en el destino. El destino, como ya sabemos, es la D. Si D es 1, que es el default, lo va a guardar de nuevo en ese registro. Si D es 0, bueno, lo guarda en W, pero no nos importa guardarlo en W. Nosotros queremos que se esté guardando en el mismo registro. Es decir, ejecutamos una vez esta instrucción, variable 2 tiene 255, se le resta 1, se compara y dice, si es que llegara a tener 0, hace un salto. ¿Un salto a dónde? Bueno, pues ignora la siguiente instrucción y ahora sí ejecuta la que sigue.
En este caso, bueno, tenemos 255 menos 1, 254, pues no es 0. Lo que hace es que se pasa esta instrucción y en esta instrucción vemos un nuevo neumónico, goto, que la tenemos aquí al ladito. Lo que hace es modificar el contador de programa. Modificamos el contador de programa gracias a esta etiqueta que le pusimos here. Va a realizar un salto entonces y se va a desplazar a donde esté la etiqueta. Con goto here nos movemos a donde? Aquí arribita. Después teníamos 254 aquí, le restamos 1, 253 no es 0, entonces vuelve a ejecutar goto. En goto vuelve a regresar acá, 252, vuelve a estar aquí, 251, 250, 249, 248, entonces ya nos estamos dando una idea de lo que está realizando. Cada una de esta instrucción le toma un ciclo de reloj. El goto le toma 2 ciclos de reloj, entonces cada vez que se ejecuta esto son 3 ciclos de reloj. Y llegamos al punto en el que tenemos aquí la variable 2 con el valor de 1. Cuando se ejecuta esto, bueno, pues 1 menos 1, 0, entonces el resultado sí fue 0. Por lo tanto, va a saltar esta instrucción, la va a ignorar. ¿Cómo la ignora? Bueno, pues la descarta y en su lugar se pone un NOP. Un NOP es No Operation. Y la tenemos aquí abajo, déjenme la busco rápidamente. Es esta, NOP, No Operation, no hace nada de nada. Le toma un ciclo de reloj, solamente es para hacer como un... pues nada, no hace nada. Entonces, eso es lo que utiliza esta instrucción de decremento, es que reemplaza esta por un NOP. Entonces ignora esta y se pasa a la siguiente. Ahora, cuando pasa eso de que la ignora, ahí es donde le toma 2 ciclos de reloj. Y entonces ya se saltó ahí, ya estamos aquí. Y aquí vemos que está nuevamente este decremento. Variable 1 nunca la hemos modificado, tiene 255. Cuando ejecutamos esta va a tener 254. Se ejecuta esta otra línea porque no fue 0, no la saltó. Entonces se ejecuta aquí y vemos que es otro goto que nos manda aquí. ¿Y aquí qué es lo que queremos que haga? Bueno, pues queremos que cargue de nuevo variable 2 con el valor de W. W nunca ha perdido su valor, en ningún momento lo hemos alterado. Entonces se vuelve a cargar variable 2 con 255 y aquí empezamos nuevamente el bucle. Otros 255 para restar. Cuando llegue a 0, brinca esta línea, nos movemos aquí. Variable 1 ahora de tener 254 se le va a restar 1, 253. Volvemos aquí en este goto, regresamos acá, volvemos a cargar variable 2 y entonces estamos en un constante bucle que siempre se va a estar cargando variable 2 con 255, variable 1 se va a restar 1 y en el momento en el que variable 1 tenga 1 y se ejecute esta otra operación, 1 menos 1, 0, lo que pasa es que ignora esta y llegamos a la instrucción de return. Con esta instrucción logramos salir de esta subrutina y lo que hace es que al contador de programa, que es el encargado de manejar todas las direcciones, le regresamos el valor que tenía originalmente. Aún no hemos mandado a llamar la función, tenemos que mandarla a llamar y ahí es donde se guarda la dirección de retorno, pero primero la tenemos que mandar a llamar. Entonces, ahora vamos a implementarla en nuestro código. La manera en que se ejecutan las instrucciones en el micro es de forma secuencial. Es decir, nosotros ejecutamos esta instrucción, después esta y así con todas. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al end. Entonces necesitamos implementar un ciclo por ahí, un bucle que nos mantenga ocupados ahí para que no lleguemos aquí al end. Entonces vamos a crear aquí un loop. Un loop necesita una etiqueta, un nombre y también el return, la instrucción de goto, go to loop. ¿Qué está pasando aquí entonces? Nosotros empezamos a ejecutar nuestro programa, se ejecutaron todas estas instrucciones, llegamos aquí al loop, se empieza a ejecutar,
encontramos aquí esta instrucción de goto, lo que hace es que nos manda aquí loop. Entonces aquí estamos aquí en un bucle infinito, a menos de que no salgamos con alguna otra instrucción, pues nos salimos, pero si no hay otra instrucción, como es el caso aquí, para salir, pues nunca vamos a salir. Entonces es lo que queremos, pero hay que tener cuidado porque puede haber ocasiones en las que no salgamos del bucle. Entonces ya estamos aquí dentro del loop, prendemos nuestro LED, aplicamos un retardo y para aplicar el retardo utilizamos la función call. La función call hace precisamente lo que dice. Llama ¿a quién? Pues vamos a llamar a la subrutina retardo. Llama a retardo, lo que hace es modificar el contador de programa, guarda la dirección en la que se encontraba y así nosotros, gracias a este return, al contador de programa le devolvemos esa dirección que tenía y así el programa no se pierde. Entonces estamos encendiendo el LED, aplicamos el retardo, apagamos el LED y volvemos a mandar a llamar a retardo para que se muestre el efecto de prendido y apagado. Y listo, ya tenemos creado nuestro bucle. Este es el retardo mediante software, así se crean. ¿Hay manera de saber cuánto va a durar el retardo? Sí, sí hay manera de saberlo. Podríamos contar cuántos ciclos le tarda y hacer una función y de ahí sacar la ecuación, pero la verdad es que yo soy un poquito flojo, entonces lo voy a hacer con un multímetro. Voy a medir la frecuencia y de ahí saco el tiempo. Ahorita lo vemos, pero ya está listo nuestro programa. Ya creamos nuestro retardo, ya tenemos aquí el loop y ya podemos ver cómo se va a prender y apagar el LED. Entonces compilamos para estar seguros de que no hay errores. Después exportamos el archivo hexadecimal. Lo voy a guardar aquí en este de Hola Mundo que teníamos. Lo sobrescribo. Ya lo tenemos listo. Abrimos el Mini Pro, cargamos el archivo, lo buscamos, es este. Open, ok, listo. Y lo programamos. Entonces sacamos el micro de aquí. Agarramos nuestro programador. Metemos el micro, bajamos la palanquita y le vamos a dar en programar. Programar. Esperamos a que termine todo el proceso. Muy bien, ya que no hubo errores, entonces sacamos el micro y lo colocamos de nuevo. Encendemos por aquí y voy a resetearlo para asegurarnos de que empiece todo desde el inicio. Para eso pusimos nuestro vector de reset. Cuando suelto, empieza a parpadear. Ahora vamos a checar la frecuencia a la cual está parpadeando nuestro LED. Para eso tenemos aquí el multímetro en el modo de frecuencia. La medimos y dice que marca 2.55 Hz. Entonces sacamos la calculadora y hacemos la fórmula del tiempo. Es 1 sobre frecuencia, 1 sobre 2.55. Y tenemos que aproximadamente son 392 milisegundos, 400 milisegundos que podemos lograr con un retardo por software de esta manera, utilizando los 255, o sea los 8 bits. Y entonces si quisiéramos mayor tiempo, pues podemos mandar a llamar 2 veces al retardo, o podríamos aquí hacer más operaciones dentro de estas. Pero también hay una cosa que se llaman los contadores, los comparadores y los timers, que van a ser más precisos que esto. Es un módulo que tiene el micro, que lo podemos configurar, más adelante lo vemos, y la verdad es que tiene un mejor funcionamiento, ya que este tipo de retardos mantiene el microcontrolador trabajando. Entonces aquí, por decirlo así, se está desperdiciando recursos, y en el caso de un timer podemos estar realizando otras operaciones, y una vez que lleguemos al número que queremos, bueno, pues ahí se detiene la cuenta. Entonces es más eficiente utilizar ese timer. Sin embargo,
a estas alturas del partido, pues empezar a conocer los retardos y ver cómo funcionan, pues es de gran ayuda. Y ya por último, para acabar, en un inicio les comentábamos que íbamos a utilizar el oscilador externo y el oscilador interno. Bien sencillo. Para poder cambiar de oscilador, aquí le ponemos into SCIO, que corresponde a la configuración para el oscilador externo, perdón, para el oscilador interno. Y ya, eso es todo. En el caso de este microcontrolador, ya dijimos, es de 4 MHz también. Vamos a encontrar algunos micros que tienen otras opciones de configurar el oscilador. Además de declararlo aquí, también tendríamos que configurar la velocidad a la que queremos que trabaje. Este no es el caso para este micro, solamente cambiando esta línea ya podemos hacer uso del oscilador interno. Entonces compilamos y también vamos a exportar el hexadecimal, lo vamos a cargar al micro y vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a apagar por aquí, saco esta cosa, lo programamos. Listo, ya terminó. Entonces sacamos, volvemos a conectar. Y el propósito de usar el oscilador interno es deshacernos de estos componentes, del cristal de cuarzo y de ambos capacitores. Entonces de esta manera ya no los tenemos. Voy a encender el y vemos que está parpadeando. Lo voy a resetear. Le agregué este LED para ver cómo es el funcionamiento del reset. Y ahí está funcionando. Únicamente con la alimentación 5 volts, tierra y el circuito de reset. Y vemos cómo se simplifica bastante el circuito. Y listo, compañeros, pues llegamos al final del video. La verdad es que se hizo un poco largo, pero creo que cubrimos muchos aspectos importantes. Poco a poco vamos a ir experimentando con más instrucciones, con más módulos, con más periféricos, pero esperemos que lo que vimos aquí les haya servido bastante para ya sea refrescar lo que vieron en clase, o si es primera vez que están en el mundo de los micros, bueno, pues que logren aprender un poco cómo es la manera de realizar las prácticas. Cada persona tiene una manera propia de realizar el código. A mí me gusta hacerlo así, todo estructurado, todo detallado. Y espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Recuerden acercarse al área de asesorías para aclarar todas sus dudas y nos vemos pronto.